Noches, el tema de hoy, manejo del paciente encamado, el paciente con movilidad reducida. Para eso invité al doctor Ángel Núñez, quien es fisiatra, es médico fisiatra. Ay, aquí se conectó. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va? Bien, gracias a papá Dios. Qué, No me había qué percatado, yo bueno. siempre le pido el currículo a la persona que le voy a hacer la entrevista. Yo no me había percatado que usted es Ángel de Jesús. Sí, señor, así mismo es. Imagínense, no, ustedes están viendo la calidad del invitado que yo les estoy trayendo esta noche, ¿no? Esta y todas las noches, todos los domingos. El doctor Ángel de Jesús Núñez, quien es médico cirujano como lo somos todos, después de tanto Es yardo así. trabajo. Él es médico fisiatra que egresó del Instituto Alejandro Rodé, que está al ladito del Pérez Carreño, si mal no me Es equivoco, al acá, ladito, a un paso, cruzando la calle. cruzando la calle, donde el Pérez Carreño, donde yo tuve el disgusto, gusto, honor o placer, o no sé, esa sensación extraña que te deja ese monstruo azul donde yo hice medicina interna por allí. Y a veces me tocaba ir a responder una interconsulta por allá. Wow. Mire, doctor, yo siempre empiezo los lives de la misma forma, que allá va, que el doctor también tiene un diplomado en ecografía, pero también está haciendo un diplomado en ozonoterapia. De eso vamos a hablar en otro live. Ya, claro, claro, claro. Y los resultados de esto, de esta medicina que no es nueva, tiene muchos años, pero los resultados son increíbles, incluso en este tipo de casos que vamos a hablar el día de hoy, como son las úlceras por presión. Muy buenos resultados que de verdad han dejado mucho de qué hablar. Qué bueno, ¿no? Entonces ya usted está invitado para un próximo live para hablar de todo ese tema de ozonoterapia. Yo Seguro. no sabía eso. Pero el año pasado cuando yo la entrevisté no lo estaba haciendo. Esto No, es no, ahorita de relativamente nuevo. hecho culminó ahorita la segunda promoción donde tuve el honor de compartir con colegas de todas las especialidades. Creo que cada día hay más colegas sumándose a esta medicina regenerativa, a esta medicina que, como te digo, no es nueva, ya tiene muchos años. Lo que pasa es que no se le había dado el valor de lo que realmente vale este tipo de terapias como ozono, terapia neural, terapia regenerativa. Fíjate, nosotros siempre empezamos los lives de la misma forma porque para los médicos, que hay varios médicos conectados, es fácil saber qué es cada especialista, pero para los pacientes no tanto. Y se tiende a confundir muchísimo un fisioterapeuta o el chico que hace las terapias, sí, porque así es que Claro. le llaman, o del fisiatra. Entonces, ¿podrías decir qué significa ser fisiatra y qué se diferencia de un fisioterapeuta? Bueno, hay que partir de lo principal, ¿no? Básicamente el fisiatra es el médico que se encarga de todo lo correspondiente a medicina física y rehabilitación, tomando en consideración dos cosas, porque ciertamente tenemos que tomar en cuenta que aunque muchas personas están en una guerra entre el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el fisiatra y nadie se conecta en equipo. Creo que ahorita esta ola de fisiatras que se están graduando actualmente, estamos prácticamente uniendo a todo el equipo. De hecho, por ahí vi un gran amigo que es Ciro, que es un fisioterapeuta, pero que lleva ese fin, el de generar una ley que respete el servicio de la fisioterapia, que respete al fisiatra, que respete que cada quien tiene su trabajo, pero somos un equipo, el cual debe obviamente encargarse de un paciente con una disfunción motora o musculoesquelética, una disfunción de cualquier índole. Entonces, esa es la única diferencia, aunque siempre todo funciona bien cuando el equipo se encarga, cuando el equipo se comunica, cuando trabajamos con el único objetivo, que el paciente salga adelante en sus terapias. Eso es importantísimo, el manejo Sí. multidisciplinario. Cuando yo era solo internista, era medicina interna y cirugía por allá. Ahora que soy oncólogo clínico, cada día he tenido que aprender más de cirugía, obviamente no la realizo, y más de radioterapia, porque siempre le digo al paciente que esto es un equipo, un manejo multidisciplinario. ¿Pueden todos Total. o se van especializando algunos, todos los fisiatras, ver todo o de repente se van especializando en alguna parte en particular? Mira, es cuestión de gusto. En realidad, a mí me encanta mucho la parte de dolor y la medicina deportiva. Creo que a veces cuando tú practicas lo que predicas,
creo que las cosas van a ir de la mejor manera, porque obviamente tú puedes dar el mejor consejo, puedes dar la mejor intervención en el caso, y eso es básico en este tipo de carreras, porque obviamente nosotros estamos trabajando con una disfunción, en la mayoría de los casos motora, donde tenemos que trabajar y cada quien se especializa en el área que mejor que mejor maneje y la que más le guste. Entonces tú puedes encontrar que el equipo de rehabilitación, para englobarlos dentro de lo que vendría siendo el fisiatra, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el terapeuta de lenguaje, que también forma parte de este equipo, en los casos sobre todo neurológicos, con alteraciones a nivel de lo que es la deglución y el habla como tal, pero sí ciertamente cada quien toma una base, aunque obviamente es amplia. Esto es rehabilitación deportiva, rehabilitación neurológica, rehabilitación de piso pélvico, en el caso de las disfunciones de piso pélvico, rehabilitación en todos los sentidos, geriátrico, o sea, cada quien maneja el campo que mejor le guste, lo que más le guste. La importancia que menciona el doctor del fisiatra, porque este tema no es solo para pacientes y para familiares de pacientes oncológicos. Si bien el cáncer y las metástasis es una de las causas que una persona puede llegar a estar encamada o con una movilidad reducida, no es la única. ¿Cómo definiríamos o se define por escala o hay grados en que pueda decir usted de un encamamiento de un paciente o de un paciente que está acostado en una cama pero sí se mueve pero no está habitualmente de pie o haciendo sus actividades? ¿Hay alguna forma de clasificarlo? Esa, digamos, Mira, discapacidad de ese momento. Quizás por ahí me pueden ahorcar uno de mis grandes maestros de la fisiatría, que ciertamente cuando colocábamos un diagnóstico, nosotros, por lo menos yo colocaba desacondicionamiento físico y metabólico, ¿ok? Porque ciertamente no tiene una clasificación como tal, pero sí el paciente, una vez que entra en cama, comienza un proceso disfuncional, tanto metabólico como físico. Yo siempre le digo a todos los pacientes que básicamente nosotros en una semana de encamamiento podemos perder lo que hemos ganado en un mes, en 2 meses de trabajo. Entonces, de trabajo a nivel de la vida cotidiana, caminar, hacer deporte o simple y llanamente mantener una fisionomía anatómica con la vida convencional. Entonces, eso es lo que nos hace prácticamente ver a un paciente complicado día tras día, obviamente por úlceras por presión, por pérdida de fuerza muscular, por alteraciones globales, tanto en la alimentación, el cuidado, que es importante, obviamente, cómo debo yo cuidar a un paciente que está en cama, porque no solamente sufre el paciente, sino también que sufre el familiar, y el familiar por ahí hay un síndrome que es el síndrome del cuidador, donde obviamente vemos involucrada la depresión, el agotamiento físico, prácticamente hay momentos en que tienes que perderte para poder tomar un respiro y volver y entonces poder cuidar al paciente nuevamente. De verdad que es lo más difícil. Yo siento que la cama en cualquier patología, en cualquier enfermedad, es una de las cosas a lo que tú tienes que evitar que llegue cada paciente. Por eso es que ahí sí es donde que, aunque yo a veces digo que se ha subestimado la intervención del fisiatra, la intervención del fisioterapeuta, la intervención del terapeuta ocupacional, porque ya vamos a hablar ahorita de lo importante que es el terapeuta ocupacional en este tipo de pacientes. De hecho, ellos confeccionan métodos o las populares donas en las cuales el paciente va a descansar o a reposar un área afectada para que pueda obviamente reconstituir el flujo sanguíneo en esa zona afectada y pueda recuperar, pero cuando tienen úlceras por presión. Entonces eso es importante, cuando se subestima el trabajo de la movilidad, de vamos a hacer ejercicio, de la electroestimulación, de vamos a fomentar un trabajo en equipo donde el familiar forma parte principal, porque una cosa es que el profesional de la salud que esté encargado, y cuando digo profesional de la salud puede ser enfermera, terapeuta, médico, etcétera, etcétera, solamente estamos por tiempo corto, 1 hora, 2 horas, pero el resto del día es importante porque está netamente el familiar.
Y si el familiar no está capacitado y no está entrenado lo suficiente, obviamente vamos a tener un paciente que cada día se va a complicar más. Bien, voy a rescatar dos cositas que dijo, aunque al final, ¿por qué lo iban a regañar a algunos de los profesores? No entendí por el No, término de... porque el diagnóstico del desacondicionamiento físico, yo lo coloco todavía, porque sí, sin duda alguna el desacondicionamiento físico y metabólico engloba muchas cosas. Entonces, él me regañaba, me decía, eso no es un diagnóstico. Bueno, pero entonces vamos a colocarlo como un antecedente, pero el paciente tiene un desacondicionamiento físico y metabólico, donde tiene que intervenir nutrición, donde tiene que intervenir el médico tratante, el médico internista, para corregir muchas cosas. En el caso de oncología, bueno, el oncólogo. En el caso de la parte física, el fisiatra, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ese diagnóstico como tal o ese antecedente es básico. Siempre hay que colocarlo porque tú vas a ver un paciente que ha perdido fuerza muscular, que no tiene capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. También vemos un paciente que desafortunadamente va a perder mucho peso. Entonces, esas cosas hay que corregirlas a tiempo porque simplemente van a dar inicio a prácticamente una complicación, y esas complicaciones vienen dadas por las úlceras por presión, que es lo más básico, lo que uno puede encontrar. Sí. Entonces por eso me pudieran regañar. Ah, ya. Tú mencionaste algo muy importante que es lo de el acompañante, ¿no? Hace 2 semanas hice un live que de hecho es el live que más visitas ha tenido, gracias. Gracias de verdad a todos, porque por cierto, gracias. Ya somos 11.000 seguidores, aunque a mí no me gusta decirlo cuando recién caen 11.000, porque tú sabes que todos los días se pierden seguidores. Entonces, sí, gracias, bajo a 10.900. Entonces, de hecho, es un live que es el que más visitas tiene, donde hablamos ese mismo, del agotamiento del familiar, porque aquí es donde se ve más cuando existe un paciente encamado. Bueno, de hecho, yo lo viví con un familiar, bueno, mis familiares que se abocaron muchísimo a mi familiar que estaba encamado. Y un término que me parece súper importante y por eso siempre invito, tú no eres el único, Ángel, debo decirte que no eres el único, disculpa esta montadera de cacho, yo he hecho otros live con otros fisiatras, sí, debo confesarlo, porque con fisiatras, con entrenadores físicos, porque se subestima demasiado el trabajo del fisiatra. O sea, es una educación que yo le tengo que dar al paciente, le digo, mira, tienes que ir a fisiatría. Dígame cuando yo hice el live contigo sobre la rehabilitación en las pacientes posoperadas de cáncer de mama, que fue el live que hicimos el año pasado cuando tú me mencionaste que tenía que enviar a los pacientes antes de. Entonces empiezo yo, mira, tienes que ir al fisiatra. No, pero es que yo bien, ¿para qué? No, o sea, entonces es casi que una clase, no, mira, no entiendo, no es así. A todos los pacientes, de hecho, casi todos los pacientes oncológicos los mando al fisiatra, incluso los que no están encamados, porque si tienen una marcha que es inestable, si tienen están muy miedosos al caminar, yo le digo, tienes que primero fortalecer tus músculos para que te sientas más seguro al caminar, porque una caída en un paciente oncológico, una caída ya es grave. Una caída ya es grave en una persona de edad, con una densidad mineral ósea comprometida, es decir, con una osteoporosis, y más como no hacemos buena alimentación, no hacemos ejercicio, pero una caída en un paciente de edad con una densidad mineral ósea desgastada, por así llamarlo, y una metástasis ósea es totalmente discapacitante. Entonces, yo quería hablar un poquito antes de que mencionáramos el tema de lo del encamamiento. Algunas de las causas que puede hacer que un paciente oncológico tenga una movilidad reducida o esté encamado es, además de las lesiones metastásicas óseas, ojo, no quiero decir con esto que todo paciente que tiene metástasis en los huesos está encamado, porque no es así. Y no todo paciente que tiene metástasis en los huesos tiene dolor, porque no es así. Y es por eso que nosotros siempre pedimos los estudios, gammagrama, tomografía, resonancia. Pero si se llegara a fracturar alguno de esos huesos y se llegara a comprometer, digamos, la médula espinal, que es lo que pasa por la columna, es lo que hace que caminemos, hagamos pipí, hagamos pupú, movamos las piernas, los brazos, y dependiendo de qué altura de la columna se afecte, el paciente puede llegar a tener una parálisis completa de sus piernas o de sus piernas y de sus brazos. Un paciente también puede llegar, un paciente oncológico puede llegar a un encamamiento porque es un paciente con una atrofia muscular, con una sarcopenia, un desgaste muscular muy importante por una desnutrición severa,
bien sea porque tiene un tumor a nivel de cabeza y cuello, orofaringe, lengua, amígdala, porque tiene un tumor a nivel del tracto gastrointestinal, esófago, colon, estómago, y eso ha hecho que haya una desnutrición y eso hace que no tenga fuerza. Entonces, esto es un paciente que sí mueve las piernas, pero no tiene fuerzas para mantenerse de pie. Y como acaba de decir el doctor, ya una semana en cama da una atrofia. Es que eso lo vemos siempre cuando el paciente tiene rapidito. un yeso en el tobillo. Una persona que tenga un yeso en el tobillo por un E15, que el yeso te cubre toda la batata y la batata te queda más pequeña. Y pasa un tiempo para que la batata se te vuelva gordita si eres de batatas gorditas. Entonces, estas son algunas de las causas que pueden ser. Hay muchas otras, como por ejemplo las metástasis cerebrales, que simulan, porque los pacientes siempre me dicen que le está dando como un ACV, se le está torciendo la boquita, está diciendo ciertas incoherencias, no está articulando bien las palabras, y resulta que suele ser una lesión cerebral. Esto también puede condicionar un encamamiento. Entonces ya, claro, hay muchas otras causas que pueden ocasionar encamamiento, mencioné algunas de las principales. Ahora bien, ya un paciente encamado, ¿cómo debe ser el cuidado de un paciente encamado para prevenir aquella cosa terrible que se llama escara? Y define también qué es una escara, porque muchas personas no saben qué es una escara. Sí, bueno, básicamente una escara o úlcera por presión es una lesión de piel que poco a poco va a ir desarrollándose. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se pierde la vascularidad por una presión específica, obviamente en cama, que se puede dar en puntos específicos del cuerpo. Hablamos de la zona occipital, hablamos de la zona interescapular, hablamos de la zona sacra, que es una de las principales y es la que más rápido se complica por la presión de la pelvis sobre esa zona posterior. El talón sufre mucho también de lesiones. Entonces, ¿qué es lo básico en esto y en qué tenemos que hacer hincapié en los pacientes, en el familiar? El movimiento es lo único que va a ayudar a muchas cosas más, pero es lo principal. Yo siempre le digo, porque la literatura te habla de movilizar a un paciente cada 2 horas. ¿Sabes? De 0 horas a 2 horas, estando en una posición específica. Ya va que lo dejé de escuchar. Ahí me escuchas, sí. Más o menos, yo creo que algo se le desconectó. Me estoy escuchando a mí misma por allá. ¿Mejor? Ahora sí. Ahora sí. Entonces hay que hacer hincapié en... Lo que mayormente ayuda es los movimientos, y que la literatura dice que los movimientos deben ser cada 2 horas. Allí está, ya escuché. Claro. Entonces es donde yo le digo al paciente, claro, la literatura puede decir eso, pero ¿qué tanto vamos a movilizar a un paciente? Entonces, tenemos que tomar en cuenta si el paciente mueve los brazos, es un paciente que obviamente va a facilitar a que el movimiento sea más fácil y ayudar al familiar o al cuidador como tal. Pero más allá de eso, yo siempre le digo a las personas, traten de educarse, o nosotros mismos como médicos y como terapeutas, como enfermeros, tenemos que educar al paciente y al familiar cómo lo vamos a movilizar. Porque ciertamente, aunque pase un tiempo prolongado de 2 horas, yo debería movilizar al paciente cada media hora y saber si el paciente mueve las extremidades, porque eso le puede facilitar el trabajo al cuidador y también va a ayudar a que no tengas lesiones en algunos otros sitios, solamente con movilizar las manos o las extremidades inferiores, que pueda impulsar al tronco a poder movilizarse hacia los lados. Sin embargo, yo recomiendo que cuando tengamos un paciente encamado le hagamos la vida un poquito más fácil. Tenemos aditamentos que podemos colocar en la cama, en la pared o cercano a la camilla donde se encuentra el paciente, para que el paciente se pueda ayudar y pueda también ayudar al cuidador. Pero más allá de esto, tenemos que cumplir con los parámetros naturales del cuidado de la piel, ¿okay? Y eso es importante. Obviamente, pomadas, muchísimas. Hay personas que utilizan pasta al agua, hay personas que utilizan cremas hidratantes. Ahorita se está utilizando mucho el aceite de ozono, que tiene propiedades magníficas con respecto a lesiones, como también para el cuidado de la piel, inhibiendo radicales libres y ayudando a que la piel se mantenga hidratada. Entonces, eso es importante, educar a las personas cómo vamos a hacer los movimientos, cómo vamos a hacer el cuidado de la piel, y más allá de eso, también no olvidar que la medicina física y rehabilitación existe, y que obviamente el profesional que puede ayudar
a poder a educar a este cuidador, a este paciente, es el fisioterapeuta y también ayudarse con el terapeuta ocupacional. ¿Okay? ¿Quiénes hacemos la historia? Bueno, obviamente el fisiatra va a evaluar, se hace una historia, se dan unas recomendaciones, las cuales van a ejecutar nuestros compañeros de fisioterapia y terapia ocupacional, porque hay que ayudar a este paciente a que retome su capacidad de la vida cotidiana, así esté en cama, y así también ayudarlo a que si tiene potencial para poder caminar o para poderse sentar, entonces ayudarlo a que el proceso sea más rápido. Eso es fundamental. Yo creo que esa es la mejor manera. Claro que sí. Tomando en cuenta, bueno, importante la hidratación de la piel, repetimos otra vez nuevamente el tomar agua, ¿no? Tan importante que es el tomar agua y lo que pueda estar más húmedo, ¿no? Porque lamentablemente tú mencionaste algunos puntos que son claves donde pueden aparecer las escaras porque hacen más presión, ¿no? Mencionaste la región occipital, mencionaste la región interescapular, mencionaste los tobillos y mencionaste la pelvis, que es donde en realidad más suelen aparecer estas escaras. La importancia de mantener esa área seca, porque en la mayoría de las veces estos pacientes tienen pañal, entonces ya de por sí toda la que es el área genital es una área húmeda, entonces si está lloviendo ahora, si está orinado, no sé por qué dije lloviendo, si está con el orine, toda esa parte húmeda va a predisponer. No, y altera rapidito, altera el pH de la piel, cada día se congestiona más, se coloca, se hace más ácido, se hace menos resistente a la hidratación. Entonces eso es sumamente importante. El cambio tú dijiste algo muy importante, el cambio regular del pañal, tratar de, si el paciente usa pañal, siempre evalúen, busquen si se orinó, si se hizo pupú. Eso es importante porque todo eso puede no solamente causar una úlcera por presión, sino contaminar el área. Entonces ahí sí se nos complica un poco más porque entonces tenemos que hacer cultivos, tenemos que colocar al paciente en un tratamiento que eso hace que también sufra un proceso de inmunosupresión. Claro, no todos los pacientes, porque me ha pasado cuando tengo pacientes encamados que me dicen colóquenle una sonda, no todos los pacientes son candidatos a colocarles una sonda para orinar. Recordar que la sonda además que es súper molestoso, hay que cambiarla continuamente y es una puerta de entrada completico para las bacterias. Yo no sé ahorita, te miento porque no los he mandado, pero antes existía una cosa que se llamaba Urochip, que era como una especie de condón, literal, para los hombres, que se colocaba en el pene y terminaba, no está dentro de la uretra como una sonda, está por fuera y allí bajaba la orina y lo conectabas a una bolsa y podías mantener esa área menos húmeda. No sé si todavía se consiguen esos urochips. De hecho, bueno, yo no lo veo muy frecuente. Cuando estaba formándome como fisiatra en el Centro Nacional de Rehabilitación, creo que sí lo vi 2 o 3 veces con varios pacientes con lesión medular que ya iban en proceso de cateterización para ayudarlos a que ellos puedan colocar la sonda propiamente y orinar cuando ya empieza el proceso de adaptarse a la vida cotidiana. Lo vi 2 veces, pero creo que es muy difícil que llegue a nuestro país, pero sí existe, y le da una alternativa a estos pacientes para que no sea tan molesto el tema de la sonda. Y para que no caiga la orina en el pañal y no tengan que cambiarlo continuamente. Entonces, importante no mantener esa parte húmeda. Por aquí dice, la grande Sofía dice, sobre todo educar al familiar, que es quien estará ayudando al paciente y muchas veces no tiene paciencia y lo tratan como si les molestara y es cuando más necesita el familiar ese paciente. Totalmente. Por aquí preguntan mucho dónde se puede conseguir lo del aceite de ozono. No, hay varias marcas. Lo que pasa es que, bueno, no hacer una publicidad específica, pero sí marcas que son de calidad, porque recuérdate que trabajar con ozono no es una panacea. ¿Okay? No es para todo, entonces hay que tener mucho cuidado donde yo voy a adquirir este tipo de aceites, aunque hay artesanales de dudosa procedencia, yo siempre recomiendo lo básico y son los que se consiguen en las farmacias principales de nuestro país. Ves aceite de ozono y hay 2 marcas específicas. Entendido. Sí, recuérdense que en todo lo que nosotros hacemos por aquí son orientaciones, nunca es sustituto de una consulta médica. Fíjense que al principio mencioné como en
3 minutos mencioné como 10 causas de un paciente encamado, todas son distintas, así que el manejo es completamente diferente. Entonces, fíjense, la importancia de mantener seca el área, la importancia de la movilidad, de cómo se puede ayudar al paciente dependiendo de qué tanta movilidad tiene. Mencionaste algunos objetos que se podrían colocar para que el paciente se ayude. Ahora, la importancia del uso del colchón antiescara, ¿está indicado? Sí, pero es como yo le digo a todos los pacientes. Indiferentemente que tú coloques un colchón antiescara, no quiere decir que el paciente no pueda tener una úlcera por presión, y eso hay que decirlo, porque a veces ya le colocamos el colchón antiescara y me olvido, o lo que rudimentariamente se utiliza, la media con alpiste, cualquier cantidad de cosas que obviamente ayudan, pero no lo es todo. Obviamente yo tengo un colchón antiescara, yo tengo que movilizar al paciente, y eso hay que decírselo al familiar siempre. ¿Por qué? Porque el colchón antiescara, aunque bajan los niveles de presión y vuelve a llenarse, y él poco a poco va haciendo su trabajo para poder descomprimir esas áreas que están afectadas, también puede generar úlceras o agravar úlceras que ya estén prácticamente condicionando una lesión en la piel. Entonces, básicamente, así tengamos el colchón antiescara, así tengamos cualquier tipo de aditamento o superficie para proteger la piel, el paciente debe movilizarse sine qua non. O sea, sí porque sí. Eso es importante, porque a veces nos olvidamos que el paciente tiene que movilizarse porque tiene el colchón. Claro. Fíjense la importancia, ¿no?, de la movilización, y que en cada paciente es distinto y que sí se puede mover, porque a mí me sorprende muchísimo, lo viví con mi familiar, vuelvo y repito. Bueno, por allí tengo una foto del familiar que yo tenía que estaba encamado, y siempre le comento a los pacientes ese cuento, porque veo que la negación es algo muy importante, y que la negación yo misma la tuve cuando él cayó en cama, porque evidentemente no es algo que te espera, fue muy abrupto, de cómo una persona, mi familiar era un hombre alto, corpulento, lamentablemente después llegó a tener una sarcopenia muy importante, pero como una persona de pequeño tamaño y de mucho menor peso es capaz de movilizarlo completico, de cambiarle un pañal y de hacerle un aseo en cama. ¿Cómo una persona de menor tamaño puede hacer todo eso con las técnicas adecuadas? Claro, bueno, tú lo has dicho, técnicas adecuadas. Todo tiene una técnica. Yo siempre trabajo y doy la recomendación de la protección articular, ¿okay? Nosotros cuando movilizamos, incluso médicos, cuando evaluamos un paciente, la protección articular para podernos ayudar a movilizar una extremidad o a movilizar un segmento corporal es importante, porque obviamente ahí es donde tú te vas a dar cuenta qué tan fácil o qué tan difícil es, ¿okay? ¿Por qué? Porque vas a tener en cuenta el peso de esa extremidad, vas a tener en cuenta si hay lesiones, incluso en áreas que ni siquiera se ven, que pueden generar dolor en el paciente. Entonces es importante la técnica, y es algo sumamente básico y no es complejo, lo único que hay que practicarlo. Siempre el paciente debería movilizarse en bloque, ¿okay? Es decir, vamos a movilizar hacia los laterales, un lateral primero, después se moviliza hacia el otro lateral. Paulatinamente empezamos a movilizar las extremidades superiores, tratando de llevar a 180 grados, que es prácticamente esto. El paciente vuelve a bajar, lo ayudan a subir, y así sucesivamente, igual que en las piernas. Siempre preguntándole al paciente si tiene dolor. Recuérdense que el dolor es según como cada persona lo interprete. Entonces, obviamente el dolor que sienta yo no puede ser el mismo dolor que sienta un paciente encamado o cualquier persona. Entonces, siempre preguntar. No se nos quita nada con preguntarle al paciente, ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Te causa alguna incomodidad? Para que en el momento específico que tengamos que corregir sea mucho más fácil. Pero sí, básicamente es técnica. Déjense apoyar a los pacientes, ¿no? Eso se lo digo a los pacientes. A veces yo sé que es difícil por el tema costo, contratar a un terapeuta o una enfermera, pero déjense apoyar. La orientación prácticamente es parte de este esfuerzo que se va a hacer con este tipo de pacientes. Entonces, obviamente, con que el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional acuda una vez o 2 veces por semana, con eso es suficiente para que el familiar pueda educarse, aprender y obviamente ejecutar. Importante eso, porque no solo el desgaste físico, mental, emocional que tiene, el desgaste físico, o sea, si tú no sabes movilizar a un paciente, te vas a cansar más, se te puede empeorar una hernia.
se te puede empeorar algún traumatismo que tengas. Entonces, la importancia de que ese familiar se va a desgastar. En estos días vi un paciente que me decía, doctora, pero es que mi hermano y yo, porque tiene a su papá en cama, y me dice, o sea, nos estábamos volviendo literalmente moviendo a mi papá, o sea, presión tal, y cuando llegó la enfermera y lo que hizo fue movió una pierna para el otro lado, le puso una almohada, cambió así, metió porque claro, aquí es un poco difícil explicarlo porque no tenemos, sin embargo en YouTube hay varios videos de cómo movilizarlo, de la importancia de colocar una sábana debajo de la pelvis para poder subir esa parte de la pelvis que se hace tan pesada. Entonces, cómo poder subir al paciente con una cama clínica, ¿no? La importancia de una cama clínica que permita movilizar todas las partes y poner la cama así, subir al paciente, facilita mucho las cosas. Y algo que tú mencionaste muy importante, Ángel, de preguntarle siempre al paciente si tiene dolor. Justamente ayer veía a un paciente con un derrame en el pulmón, que obviamente un paciente que tiene un derrame pleural, él va a querer estar de ese lado acostado porque se va a sentir mejor respirando de ese lado, pero va a condicionar que tenga escaras en toda esta parte. Incluso la escara, él la estaba haciendo era aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si optimizamos el tratamiento para el dolor, ese paciente con menos dolor va a poder movilizarse mejor. Entonces, la importancia del manejo del dolor en el paciente oncológico, yo literalmente, como dicen por allí, no me caigo a coba. La dosis de analgésico que utilizamos para los pacientes oncológicos es grande, son muchas pastillas, es verdad, pero si el paciente tiene dolor y hay analgésicos, es inhumano dejar al paciente con dolor. Tengo un live allí con un paliativista hablando de eso. Entonces, bueno, una de las principales... No, disculpa que te interrumpa, que eso que acabas de decir es importantísimo también. El anestesiólogo especialista en terapia del dolor es la persona ideal y encargada, porque a veces preguntan, bueno, pero tú eres fisiatra, tú tratas dolor. No, hay personas que se encargan de manejar el dolor crónico, el dolor que es complicado de tratar, que a lo mejor no lo puedo resolver yo porque quizás tengo que hacer algo más invasivo y sinceramente se puede dificultar hacerlo en el hogar o en la clínica. Entonces, el anestesiólogo es importante siempre. A veces, y ahorita se está viendo mucho el tema, y te lo digo porque yo también trabajo mucho a domicilio, pero hay un grupo de anestesiólogos que hacen un trabajo increíble y maravilloso a domicilio cuando tenemos un paciente encamado y con dolor. Entonces, tómenlo en cuenta, también es muy importante eso. Entonces, importante todo lo que mencionamos de las escaras, que existen unas técnicas para movilizar al paciente, que es importante movilizarlo, que el colchón antiescaras no es lo único, que es importante no mantener el área húmeda, que es importante la educación al familiar para que no se agote físicamente. Y otra cosa que pasa muchísimo es la ropa que le ponen, que se amuñuña completico en la espalda, ¿no? Debe tener un tipo de ropa especial el paciente y la sábana sin pliegue. Sí, claro, pero más allá de eso, porque a veces encontramos pacientes que desafortunadamente no cuentan con los recursos para tener alguna ropa específica. Entonces, algo cómodo, siempre de algodón, que sea fresco, que tenga la capacidad de ventilar, porque recuérdense que esto que hablamos ahorita de las úlceras por presión, simple y llanamente es falta de vascularidad, falta de oxígeno. Entonces obviamente yo tengo que tener el área prácticamente seca, limpia, tener ropa cómoda, la movilización es importante, o sea, prácticamente siempre vamos a redundar en cómo es el tratamiento de este paciente, porque es tan básico, quizás puede ser complejo para muchas personas, pero es tan básico que a veces nos olvidamos de lo fácil que puede ser si nos educamos y si nos entrenamos para eso. Importante esta parte de las escaras. No es lo único, vamos a hablar de otra de las complicaciones típicas del paciente oncológico, las infecciones respiratorias. ¿Cómo podemos prevenir esto? Empezando porque ninguno respiramos bien, no respiramos bien. Yo alguna vez practiqué teatro y practiqué locución y me enseñaban la respiración y de verdad aprender a respirar es un poco cansón al principio. Okay. ¿Cómo podemos prevenir nosotros las infecciones respiratorias y por qué un paciente encamado es más propenso a presentar una infección respiratoria? Claro, el paciente encamado es propenso primero porque él está inmunosuprimido. Y obviamente, bueno, en el caso oncológico y en el caso de que el paciente tenga un desacondicionamiento físico y metabólico, el paciente
es prácticamente, está en estado de inmunosupresión. Entonces, obviamente, cualquier agente contaminante se va a aprovechar de este paciente y va a entrar. Entonces, es muy común encontrar este tipo de casos. ¿Qué es importante dentro del área de medicina física y rehabilitación? Que por eso es que te digo que el equipo es tan grande que nosotros tenemos especialistas dentro del área de fisioterapia, incluso por allí hay fisiatras que son encargados de la parte de terapia respiratoria, pero la parte de que hace el fisioterapeuta especialista en la parte respiratoria es fundamental, porque obviamente trabaja con percusión, trabaja con masaje percutivo a nivel del tórax y esto ayuda a que el paciente con alteraciones respiratorias, incluso con expectoración, el paciente pueda mejorar su clínica, ejercicios y trabajo con el triflow, que eso es un tema que a veces no se explica bien cómo se realiza y se cometen errores. Entonces, siempre es importante y saber, por eso es que yo siempre defiendo a mi equipo y el que me conoce sabe que yo trabajo de la mano con el fisioterapeuta, trabajo de la mano con el terapeuta ocupacional y que cada quien tiene su especialidad. Pero es importante que el paciente que esté pasando por un proceso de infección respiratoria tome en consideración, obviamente, la evaluación por su médico tratante, que eso está prácticamente claro y explícito decirlo, pero sí, ciertamente el terapeuta respiratorio es importante para prevenir y mejorar este tipo de alteraciones que prácticamente se dan por inmunosupresión del paciente. Sí, exacto. Entonces, importante eso porque el paciente, dependiendo, claro, de la afectación que tenga, no va a tener el mismo manejo de las secreciones como lo tenemos nosotros. Porque hacer esto parece muy tonto, pero requiere de una fuerza muscular importante. También entonces aquí resalta la importancia de el cómo se le da la alimentación al paciente, que hay una posición adecuada, ¿no? Claro, obviamente el paciente para evitar, sobre todo que haga alteraciones por deglución, ¿ok? El paciente debería estar, o que broncoaspire, el paciente debería estar a 45 grados o por lo menos lo más derecho o sentado posible, porque obviamente eso va a permitir que la deglución sea más fácil. Tomar en consideración que lo que se establece en un paciente encamado para que tenga una buena nutrición es que sea evaluado por el nutricionista, ¿okay? El cual le va a indicar una dieta explícita para que el paciente pueda mantener lo requerido, es decir, en proteínas, en carbohidratos, en contenidos grasos que sean importantes para que el paciente pueda entonces tener la energía suficiente y obviamente también recuperar la parte muscular. Entonces eso es importante. ¿Cómo va a ser la alimentación en este caso con los pacientes encamados? El paciente tratar de ayudarlo a que se pueda sentar. Traten de evitar en lo posible que el paciente coma acostado, es decir, que el paciente esté prácticamente boca arriba y mira, no puedo sentarlo, se me complica darle la alimentación. Eso, olvídense de eso porque obviamente corremos el riesgo de que el paciente broncoaspire y se nos complique la situación un poco más. Claro que sí, importante eso porque veo, bueno, de hecho yo suelo hacer domicilios y me acompaña una de mis guapas, preciosa, hermosa, ella nunca se conecta porque ella está obstinada de trabajar, de verme, escuchar, que es una de mis asistentes que está estudiando enfermería, y ella siempre me dice, tú siempre en todos los domicilios dices lo mismo, porque yo siempre, y el colchón antiescara, y lo están moviendo, el cuarto está muy caliente, pónganle un ventilador, y mira, está mojado aquí en los genitales, tiene que estar seco, lo sientan para darle comida, mira, tiene mucositis, el aseo de la boca es importantísimo, nosotros somos... Por ahí leí 60 trillones de células, es decir, 60 millones de células, pero multiplica ese número por 3, son todas las bacterias y microorganismos y hongos que viven con nosotros, que va a ser el nuevo órgano, el microbioma, que de hecho tengo un live sobre eso con una doctora excelente, la doctora Irama, quien es ginecólogo y trabaja en la Sociedad Anticancerosa. Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias están en nuestro cuerpo esperando que se nos bajen las defensas, esperando algún traumatismo, esperando alguna desnutrición, esperando algún proceso para proliferar, para aumentar su producción. Porque todos tenemos el hongo de la cándida en la boca, todas las mujeres tienen el hongo de la cándida en la vagina, pero hay ciertas
procesos por los cuales pasamos, inmunosupresión, pacientes que reciben quimio, pacientes VIH positivos, situaciones de estrés, aumento de cortisol, que hace que esa cándida prolifere. Entonces es importante el aseo de la boca en el paciente porque que tiene una movilidad reducida, evidentemente no se va a poder cepillar, o si no tiene la misma fuerza en los brazos no se va a poder cepillar. Entonces ese aseo completo de la boca hasta literalmente atrás, y de los que tienen prótesis también el aseo de la prótesis, porque casi todos los pacientes que veo en domicilio encamados suelen tener candidiasis orofaringea. Entonces importante eso de la infección respiratoria y de cómo alimentarlo. Mire, ahora vamos a la prevención de otro punto importante. La trombosis venosa profunda. Quería mencionar antes de hablarlo, que ahora creo que no le he dejado hablar casi, doctor, perdón, que sabes que tengo ese problema de egocentrismo. Hay una triada que condiciona la aparición de trombosis en los pacientes, perdón. ¿Qué es una trombosis? Una trombosis, hablando crudamente, un pedazo de sangre duro que se tapa en una arteria o vena. Puede pasar, hay trombosis venosa, hay trombosis arterial. Es un coágulo de sangre que se puso allí y se depositó y tapó. Algunas veces tapa parcialmente, algunas veces tapa completamente. Hay una triada, que es la triada de Bischoff, que es, hay una disfunción endotelial, o sea, hay una disfunción en la capa que cubre ese vaso sanguíneo. Hay un estado de hipercoagulabilidad, porque nuestra sangre es líquida porque hay unos factores que liberan, que hace que sea líquida, y unos factores que liberan que hace que sea espesa, y el equilibrio entre esos dos factores lo que hace que sea la sangre como sea. Pero en los pacientes oncológicos, de hecho en todos, en algunos es más, dependiendo de qué tan activa esté la enfermedad, pero tienen tendencia a una hipercoagulabilidad. Hiper es mucho, coagulabilidad es lo espeso. Entonces ya un paciente oncológico tiene tendencia a que su sangre sea, llamémoslo así, más espesa. Entonces la triada es disfunción endotelial, la hipercoagulabilidad y el éstasis venoso. Entonces imagínate tú, una sangre más espesa y un paciente con movilidad reducida o encamado. O sea, bomba para que haga una trombosis. Y si a eso le sumas que de repente tenga una lesión en la pelvis, que esté comprimiendo las venas, entonces, ¿cómo se puede prevenir una trombosis? ¿Está indicado el uso de las medias en todos los pacientes? No en todos los pacientes, incluso de eso te iba a hablar, porque por allí hace poco vi una conferencia donde estaban hablando sobre el uso de la presoterapia en pacientes con este tipo de alteraciones, y me llamó poderosamente la atención que prácticamente es el mismo efecto que genera la media que se le coloca a este tipo de pacientes. Yo por lo menos en lo particular siempre me voy a, mira, cómo está este paciente clínicamente y si ciertamente tiene todos los estatutos de evaluaciones por los médicos tratantes para poder comenzar un protocolo, en este caso de rehabilitación, porque ciertamente la movilidad, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, la movilidad puede acelerar el proceso para que esta situación se complique si empezamos a desprender por allí prácticamente trombos. Entonces se nos puede complicar el asunto nada más con el hecho de movilizar una extremidad o las extremidades inferiores en la mayoría de los casos. Entonces, yo siempre parto de que el paciente debería tener sus laboratorios al día, que tengamos certeza que todo está bajo control para que nosotros podamos hacer el trabajo que particularmente hace el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional. Y prevenirlo, bueno, obviamente con sus tratamientos al día, sus evaluaciones al día, que es importante, que a veces se olvida mucho. Creo que el paciente está encamado, entonces como está encamado ya no hay quien lo evalúe. Entonces eso es importante. Si perdemos la orientación de los médicos especialistas, de las personas que se dedican al cuidado cotidiano de este paciente, obviamente se nos puede complicar la situación y obviamente el paciente va a tener un desenlace que es una complicación, y en algunos casos prácticamente el paciente fallece por las alteraciones y complicaciones de lo que genera el encamamiento como tal. Fíjense, por aquí menciona Adolfo Vilore, quien fue que le dije que es el neurocirujano especialista en columna. Muchas veces por temas económicos nos olvidamos de que estos pacientes deben recibir profilaxis con enoxaparina para evitar trombosis. En muchos casos está hasta indicado la colocación de un filtro en vena cava, lo que pasa es que es muy costoso. Sí, bueno, aquí mencionó la doctora Maureli, que es verdad, la doctora Maureli Irigoyen, quien es hematólogo excelente, guapa, preciosa, sabe cocinar. Incluso algunos medicamentos de quimioterapia pueden condicionar, es verdad, algunos medicamentos de quimioterapia, incluso de no quimioterapia,
puede condicionar trombosis, por eso es que uno siempre cuando va a colocar un medicamento, uno hace riesgo-beneficio. Los beneficios de recibirlo son mayores que los riesgos de colocarlo. Entonces, bueno, nada, la importancia de la prevención de las escaras, de la infección respiratoria, de las trombosis venosas, no son las únicas complicaciones que presenta un paciente, también presenta la atrofia muscular. ¿Cómo podemos evitar la atrofia muscular? Y por ahí mencionaba, porque yo sé que este live, lo que es este live y el del acompañamiento, precisamente para Judith, que es una mujer increíble, que está junto con su esposo, que debe estar conectado también, Julio Barro Obediente, quien lamentablemente está en una situación de encamamiento prolongado porque ya tiene varios meses, ya creo que ya va para 2 años en cama. Entonces, claro, hay ciertas complicaciones ya que va presentando, como por ejemplo la rigidez. ¿Hay alguna forma, primero, de prevenir lo que es la atrofia muscular y hay alguna forma de tratar esa rigidez que presenta el paciente? Bueno, prevenirla en caso de encamamiento es complicado decirte que la vamos a prevenir. Ahora, que la podamos tratar, sí. Obviamente cada día, gracias a la tecnología, pero sin olvidar la parte manual que ejecuta el fisioterapeuta, es importante la movilidad, enseñar a nuestros pacientes qué son ejercicios isométricos, donde no hay movimiento de la extremidad, sino una contracción plena que se puede ejecutar de estas fibras musculares y obviamente mantener el tono, mantener el trofismo muscular. Eso es sumamente importante porque no necesariamente yo tengo que hacer un brazo de palanca para concentrar las fibras musculares, sino que también yo puedo generar una contracción voluntaria y eso mantener obviamente el estado de trofismo muscular. Eso es importante y básico. Ahora, que la movilidad también nos va a ayudar a evitar la rigidez articular, también es sumamente importante. Por eso entonces tenemos que combinar lo que son ejercicios pasivos, donde va a actuar solamente el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional, y ejercicios activos asistidos. ¿Cuáles son los ejercicios activos asistidos? El paciente llega a un rango específico de movilidad y el fisioterapeuta lo completa hasta que el paciente logre hacer un ejercicio totalmente activo. Entonces esto es importante. Todo tiene un ciclo, todo tiene una fase, todo va a dar un resultado favorable siempre y cuando tengamos la ayuda del terapeuta, de la enfermera, que el paciente aprenda y que el familiar también comprenda cómo es el protocolo una vez que no tenga a estos cuidadores o profesionales de la salud con el paciente encamado. Mencionaste que no lo agarré, la importancia del nutricionista. El nutricionista es súper importante en estos casos. Cómo va a ser la dieta, en qué consistencia va a tener esa dieta para ayudarlo a prevenir la broncoaspiración, lo que dicen por allí, que se te vaya la comida por la carretera vieja, porque entonces allí vamos a condicionar infecciones del tracto respiratorio. Ahora bien, has mencionado en varias oportunidades, pero para resaltarlo, porque sé que hay muchas personas que no, lo desconocen, yo porque tengo una amiga excelente que cuando yo entendí que era lo que hacía mi amiga, dije, wow, es increíble. ¿Qué es un terapeuta ocupacional? ¿A qué se dedica? ¿Dónde tiene ámbito de trabajo un terapeuta ocupacional? En la vida cotidiana. El terapeuta ocupacional es el que se encarga de que nuestros pacientes, que estén limitados funcionalmente, tengan la capacidad de adaptarse según su situación en el entorno, en la vida cotidiana, ¿okay? Con actividades terapéuticas específicas. Es decir, ayudarlo a que si tengo una lesión de mano, yo tengo que buscar el aditamento ideal para que el paciente pueda alimentarse con los instrumentos ideales. Si tengo lesiones en las extremidades inferiores, tienen la capacidad de confeccionar aditamentos que puedan facilitar a que el paciente, incluso existe el ortesista, que se encarga incluso en trabajo con el terapeuta ocupacional de confeccionar, en el caso de alteraciones a nivel de extremidades inferiores, calzado de Harris, para ayudarlo a que el paciente tenga dorsiflexión. O sea, prácticamente el terapeuta ocupacional, lo que pasa es que en nuestro país no hay esa cultura, pero la terapia física y la terapia ocupacional tienen que ir de la mano. Un día vamos al fisioterapeuta, pero al otro día vamos al terapeuta ocupacional.
Son actividades totalmente distintas. Recuerden que el fisioterapeuta es terapia física y el terapeuta ocupacional simple y llanamente es terapia de la vida cotidiana. Incluso hay algo que se llama actividades de la vida diaria, que es ABD, que se encarga el terapeuta ocupacional para poder adecuar a mi casa, al hospital, al entorno, a la calle, a este tipo de pacientes con lesiones o disfunciones motoras y esqueléticas. Imagínense, bueno, de hecho, cuando yo hice un live con un entrenador físico, especialista en pacientes oncológicos, era de España, porque yo dije, yo dentro de mi ignorancia, yo no sabía que existía un entrenador físico para pacientes oncológicos, y él no es un aficionado, es un graduado en ese tema con posgrado en pacientes oncológicos, que de hecho lo hice ese día más temprano por la diferencia de horario. Importantísimo todo lo que mencionas. Como ya nos queda poco, bueno, ya son más de las 9, ahora Ángel, tú sí hablas. Entonces, son temas muy largos, temas que uno, si uno se pone a explicar todo lo que uno ve en lesionados medulares, que aunque tú no lo creas, nosotros tenemos un índice un poco alto de lesiones medulares por heridas por armas de fuego, accidentes de tránsito, que son pacientes que van directamente a una cama. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Entonces, el tema está en que la educación del familiar, la educación del paciente es primordial. O sea, si nosotros como profesionales de la salud no tenemos la virtud de poder enseñar a nuestros pacientes a cómo se van a desenvolver en la vida cotidiana después de una lesión, créeme que ahí estamos fallando mucho. Entonces tenemos que tratar de cada día nosotros mismos educarnos, conocer este tipo de temas, porque quizás a lo mejor hay especialidades donde no manejan este tema funcional. Pero todo parte de ahí, porque ciertamente el paciente cuando comienza el proceso de encamamiento va a perder fuerza muscular, va a tener rigidez articular, va a tener dolor. Entonces tenemos que saber cómo vamos a educarlo y también indicarle que debería ir al fisiatra o visitarlo al fisiatra para que indique la terapia ideal. Es más, nosotros para ir al gimnasio, las personas que quieren comenzar a entrenar tienen que ir al fisiatra para saber si tienen algún tipo de lesión y poder comenzar una actividad de alto impacto sin ningún problema. Hasta para eso. Importante. Quería una última, por aquí menciona uno que del 1,83 m, no es 1,80 m. Dice, mi padre es lesionado medular, es un buen tema para mencionar, es verdad. Estos guapos, que además son muy buenos hijos, están encargados de su mami y de su papá que tiene una lesión medular. Había olvidado esa parte. Una última pregunta, aquí me declaro completamente ignorante, dime si esto está indicado o no está indicado, está bien, está mal. He visto varios pacientes que me han dicho, porque otro de los grandes problemas del encamamiento es el estreñimiento. Por eso la importancia del nutricionista, por eso la importancia de la movilidad, por eso la importancia del tomar agua. Veo que hacen ciertos movimientos en el intestino con el puño. ¿Eso está indicado? ¿Eso está bien? Sí, o sea, ciertamente eso lo vemos hasta en pediatría. Creo que es una de las recomendaciones que da el pediatra en inicio, masaje, incluso cuando utilizan la crema de azahares. O sea, esas son cosas antiguas de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y ciertamente sí se utiliza, pero más allá de eso también el tema de cómo modificar la alimentación para que el paciente pueda evacuar. Eso yo creo que es mucho más importante que el masaje que se genera a nivel del colon descendente, pero sí ciertamente lo importante es la dieta. El paciente que esté encamado y no tiene una dieta, que no se hidrate bien, que obviamente no coma fibra, que es importante, que los alimentos no sean ricos en gluten. Este tipo de alimentación creo que es la más favorable para los pacientes y es lo que se debe tomar en cuenta más allá del masaje. Decir algo más a los que nos están escuchando y decir dónde te pueden encontrar, cómo pedir una cita contigo. Chévere, bueno, yo básicamente estoy en dos lugares específicos, Centro Clínico Fénix Salud, todos los días, y en mi unidad, que también tengo unidad, se llama Kinesiosport. Estamos en San Bernardino igual también, terapia ocupacional, terapia física, otras especialidades, ginecología tenemos allí también, y está la parte fisiátrica. Entonces, siempre por allí en mis redes sociales están los números de contacto, todo lo que hacemos, y también la parte domiciliaria que estamos 100% también elaborando si a algún paciente se le complica dirigirse a nuestros centros para rehabilitar.
Pero nada, la educación a nuestros familiares, a los familiares de los pacientes, a nosotros mismos seguir avanzando y estudiando, porque cada día creo que la tecnología va a ser avasallante y si no nos adecuamos, que por ahí vi un live que tuviste de la parte tecnológica, o sea, importante, nosotros tenemos que adecuarnos a esto porque es el futuro. Creo que va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a tener los aditamentos o dispositivos para que levanten al paciente, sino que con que tú apretes un botón, el paciente, bueno, ya lo vemos, yo creo que eso ya es una realidad. Entonces tenemos que educarnos cada día más y hacerle prácticamente la vida fácil a estos pacientes que de verdad necesitan mucho apoyo. Total, total. Por aquí menciona, importante, Adolfo, cónchale, estás en todo, Adolfo, qué asertivo tu comentario. El problema de los opiáceos, exactamente, el analgésico para el paciente oncológico que condiciona estreñimiento y náuseas. Es por eso que lo indicamos siempre junto con la amiga metoclopramida y con la amiga metoclopramida, perdón, y siempre esa palabra me genera controversia. Y con tu amiga, los ablandadores de ese y los laxantes y todo para ayudar un poco al paciente. Y como siempre repito, la nutrición y todo lo demás. Entonces, bueno, ya el doctor mencionó sus redes sociales y mencionó dónde lo pueden encontrar, que tiene un equipo multidisciplinario de trabajo. También apoyo a los familiares, totalmente de acuerdo. Porque, sí, exacto. Quería mencionar este último pensamiento de Víctor Frank, quien es el autor del libro El hombre en busca del sentido. Era neurólogo, psiquiatra, estuvo en un campo de concentración y pudo ver cómo las personas que tenían un para qué vivir podían soportar más el cómo estaban viviendo. Habían personas en ese campo de concentración que estaban en condiciones muy deplorables, y como tenían un sentido de vida, vivían más que los que estaban aparentemente mejor. Entonces, aquí les leo, todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Gracias, doctor Ángel de Jesús Núñez. El próximo live es sobre la terapia con ozono. Ya eso está escrito. Perfecto. No, y podemos hablar también de espasticidad, que por ahí hicieron una pregunta, es un tema que también es un poquito drástico y te voy a recomendar a alguien que puedes también invitar, especialistas en espasticidad y recomendaciones aún. Qué bueno. Muchas gracias a ti. Magnífico, magnífico. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Que pasen buenas noches. Saludos. Chao.